Bienvenidos todos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en este Domingo de Ramos. Nos regocijamos porque ya se acerca la Pascua, la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Jonás. Hemos estado estudiando la carta corta de Jonás, pero que está tan cargada, ¿verdad?, de buenas lecciones para nosotros, ¿sí? Y el día de hoy vamos a estar en Jonás capítulo 4. ¿Y qué creen que vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre el triste caso de la superioridad moral. ¿Alguna vez has conocido a una persona que se siente con derecho a todo? El sentimiento de tener derecho a todo es la creencia de que uno merece privilegios o reconocimientos simplemente por existir. Todos los hemos conocido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Esas personas que creen que el mundo les debe todo y que nada es culpa suya. Pero, ¿podrías ser tú uno de ellos? La mayoría de nosotros diría, no, yo no, pero conozco a alguien que sí. Sin embargo, todos hemos luchado con esto. Y muchos creen que se lo merecen todo. Según los estudios, existen dos tipos principales de esta sensación de tener derecho a todo. El primer tipo son aquellas personas que se consideran intelectual, moral, emocional o espiritualmente superiores. Son ese tipo de personas que te dicen, tienes que hacer lo que quiero porque yo sé lo que es mejor. Entonces, si los demás no hacen lo que ellos quieren o si no los reconocen como superiores, se sienten miserables. Y no solo se sienten miserables, sino que te hacen la vida miserable. Ahora, el segundo tipo es una especie de compensatorio. Este tipo de personas se ven a sí mismas como víctimas. Entonces ellos se ven como víctimas de un trato injusto, de un abuso o de algún defecto personal. Ellos sienten derecho a privilegios especiales como compensación. Son ese tipo de personas que dicen, ya es bastante difícil ser yo. ¿Por qué yo tendría que hacer esto? ¿Por qué yo tendría que hacer fila? Ahora, ambos tipos de sentimientos de derecho inflan gradualmente el ego hasta unos niveles irreales. Y este tipo de personas se sienten a la defensiva cuando son realmente ellos los que están siendo agresivos. Y también se sienten atacados cuando son ellos realmente los que están atacando. Y nosotros los cristianos no somos exentos. Sentirse con derecho a todo es un gran problema en la iglesia hoy en día. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros tenemos nuestras preferencias. Todos nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Y todos nosotros pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Todos pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Pero no nos damos cuenta que todos tenemos más de lo que realmente merecemos. Por lo tanto, si nuestro sentido de derecho es alto, eso quiere decir que nuestra gratitud será baja. Seremos bastante ingratos. Pero si nuestra gratitud es alta, si somos personas agradecidas con Dios, entonces ese sentido de derecho será bastante bajo. Y este era uno de los problemas de Jonás. Jonás luchaba con el sentimiento de tener derecho a todo. Él creía que tenía derecho a la gracia de Dios y que los demás no. Dios llamó a Jonás, si recuerdan, para que fuera a un lugar donde no quería ir y para que hiciera algo que él no quería hacer. Y entonces fue necesario un gran pez para que Jonás finalmente obedeciera. Y Dios, en su misericordia, lo sacó del pez con la mayor misericordia posible. Lo sacó vivo. Ya eso es misericordia. Así que vimos que Dios no solo lo llamó, sino que luego viene y lo vuelve a llamar. Y Jonás finalmente obedece a Dios. Y entonces va y predica un sermón, un tremendo sermón, de solo 5 palabras en hebreo y 7 palabras en español. Y con ese sermón, toda la ciudad se arrepintió y estalló un avivamiento. Toda la ciudad. Sin embargo, lo que sucede después es uno de los finales más
desconcertantes y misteriosos de la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En el capítulo 4 vemos que la ira de Jonás se enfrenta con la respuesta de Dios, que es al mismo tiempo dolorosa, pero también amorosa para Jonás. Veamos el primer punto, la ira de Jonás. Estaba enojado por la misericordia de Dios. Versículo 1. Vemos que después de predicar un sermón de tan solo 5 palabras en hebreo, la ciudad entera se arrepiente. Entonces tú y yo pensaríamos, bueno, el capítulo 4 debió haber sido el final feliz de Jonás. Imagínate, predicar 5 palabras y que toda una ciudad se convierta. Ese era el sueño de todo profeta. Así que el capítulo 4 debería ser el final, la gran finale del libro de Jonás. Pero no fue así, porque esto desagradó a Jonás en gran manera, dice, y se enojó. Es decir, en lugar de regocijarse, Jonás se molestó. Vemos dentro de este profeta de Dios un veneno que manchó su perspectiva de esa poderosa obra que Dios había hecho en Nínive. Es tan irónico que ahora los paganos estaban en armonía con Dios porque ellos se arrepintieron. Y el profeta de Dios estaba totalmente lejos de Dios. Él pensó que lo que Dios hizo no era correcto. Él pensó que lo que Dios había hecho no era justo. Dios eligió la misericordia sobre el juicio, pero Jonás quería juicio en lugar de misericordia. Así que Jonás en el versículo 2 vemos que oró, y realmente lo que hizo fue que volvió su ira hacia Dios y se desahogó. Comenzó a desahogarse con el Señor y le dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿No era esto lo que yo decía? Te lo dije. Yo sabía que esto iba a suceder. Por eso no quería ir. Jonás tuvo las agallas de decirle a Dios, te lo dije. Yo sabía lo que tú ibas a hacer. Así que Jonás no huyó porque pensó que los ninivitas lo matarían. No era por su peligro, por su vida, sino porque él sabía que Dios no mataría a los ninivitas. Ese fue el motivo por el cual huyó. Por eso se anticipó y se fue a Tarsis. Porque Jonás sabía que Dios era piadoso, que Dios es lento para la ira y que es abundante en misericordia. Él pensaba, sin embargo, que sabía más que Dios. Él creía que merecía la gracia, pero que ellos merecían ser castigados. Entonces la misericordia de Dios enfureció a Jonás, porque no era lo que él estaba esperando. Él se alegró cuando recibió la gracia de Dios, pero se molestó cuando otros la recibieron. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Por qué harías esto por ellos? Lamentablemente, algunas personas manifiestan esta misma actitud en el ministerio. He visto a personas que dicen ser espiritualmente maduras y tener un alto llamado, enojarse con Dios porque no han recibido el reconocimiento que merecen o no tienen la plataforma que desean. Piensan que saben más que Dios, piensan que saben más que los líderes, piensan que saben más que los ancianos de la iglesia, se sienten con derecho a un puesto, se alegran cuando reciben el favor de Dios, pero se molestan cuando otros lo reciben, cuando se le da oportunidad a otros. Y comienzan a decir como Jonás, ¿por qué Dios haría esto conmigo? ¿Cómo puede usar a esa persona? Lo que hacen es lo mismo que estaba haciendo Jonás. Se quejan de los atributos más bellos de Dios, de aquellos que han sido formados a la imagen de Dios, y nos quejamos de ellos. ¿Alguna vez te has quejado con Dios por tus hijos? ¿Cuántas veces has estado molesto y te has quejado por tus hijos? A menudo las cosas de las que nos quejamos fueron una vez peticiones de oración. Ponte a pensar. A veces nos quejamos por el trabajo, pero hubo un día que no teníamos trabajo. A veces nos quejamos por nuestro cónyuge, pero hubo un día que estuvimos orando por nuestro cónyuge. A veces te quejas por tus hijos,
Pero ¿cuántas personas no han orado por tener hijos? O por tu casa. ¿Cuántos gastos, cuántas reparaciones? Cuando un día orabas por tu casa. Entonces, nosotros generalmente nos quejamos por los regalos que Dios nos da. Dios nos da lo que pedimos y cuando lo recibimos, nos quejamos. Comenzamos a quejarnos. Y ese era el gran problema de Jonás. Jonás creía que esas personas no merecían la misma gracia que él. Él jugaba ese juego de la comparación. Ellos no la merecen, yo sí. Ellos son malvados, yo soy bueno. Yo hago más por ti que todos ellos. Yo he vivido toda mi vida sirviéndote y ellos han vivido toda su vida odiándote. Yo merezco la salvación. Ellos merecen el infierno. ¿Has jugado tú este juego alguna vez? Esa dinámica se presenta mucho en el matrimonio. ¿Has jugado tú el juego de la comparación en el matrimonio? Yo hago más que ella y merezco más que ella. Merezco descanso, merezco respeto, servicio y amor. Lo merezco porque estoy haciendo más de lo que hace la otra persona. Pero cada vez que tú eliges llevar la cuenta, estás eligiendo perder. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás miró el marcador religioso y cree que él tiene la mayor cantidad de puntos, que él les lleva las ventajas. Pero la pregunta para Jonás y para nosotros no es si hemos hecho más por Dios que ellos. La pregunta realmente es, ¿ha hecho Dios más por mí de lo que merezco? Y yo creo que todos llegaríamos a la misma respuesta. Sí. Porque tú y yo merecemos la muerte y el infierno. Pero Dios ha sido tan misericordioso con nosotros en Jesús. Así que hemos recibido más de lo que merecemos. Cuando volvemos al versículo 3, vemos la oración de Jonás. Fíjense qué palabras tan deprimentes. Oh Señor, te ruego que me quites la vida. Qué dramático es Jonás. Qué drama. Está tan enojado y deprimido que quiere morir. Porque Dios salvó a un pueblo. Ya no valía la pena vivir. Así que quería la eutanasia divina. Quítame la vida, Señor. Tim Keller dijo en algún momento, un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede dar. Cualquier cosa que sea tan central y esencial para tu vida que si la pierdes, tu vida no valdría la pena vivirla. Es impresionante que en el capítulo 2, versículo 8, Jonás prácticamente dice que los que confían en ídolos vanos renuncian a la gracia que podría ser suya. Renuncian a la gracia. Es decir, mientras Jonás estaba en el pez, él lo entendía. Él entendía la gracia. Pero tan pronto como salió del pez, él se olvidó de ella. ¿Cuántas veces no nos sucede así a nosotros? En un momento que estamos pasando una situación difícil, queremos desesperadamente la gracia de Dios. Y cuando la recibimos, tenemos un concepto de lo que es la gracia. Pero luego, cuando salimos de la situación, se nos olvida la gracia. Y somos duros y condenadores con el resto de la gente. Así que lo que vemos es que la boca de Jonás está revelando lo que había en su corazón. En la mente de Jonás, los paganos, los ninivitas tenían ídolos, pero él no. Él no tenía ídolos en su vida. Sí, él necesitaba misericordia, pero no como esa gente. Así que vemos que es posible, hermanos, hacer la voluntad de Dios, pero no tener el corazón de Dios. Jonás finalmente estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él no tenía el corazón de Dios. Él valoraba algo más que la voluntad de Dios y por eso se enojó. Y lo que sucede es que la ira es el humo que apunta al fuego de nuestra idolatría. La ansiedad, el miedo, la preocupación y la depresión nos señalan el problema más profundo. Él estaba deprimido y enojado
porque algo que él amaba más que a Dios estaba siendo amenazado o estaba en peligro. Y sí, sabemos que la ira es un tipo de amor. ¿Sí? La ira de Dios es una expresión de su amor. Lo que sucede es que la ira de Dios es santa y siempre está justificada, mientras que la ira del hombre nunca es santa y rara vez está justificada. Así que la ira pecaminosa de Jonás lo lleva a amar demasiado lo incorrecto. Lo opuesto a la rectitud no es injusticia, sino vergüenza. Y así tú y yo todos buscamos alguna forma de rectitud. Todos buscamos significado, confianza y seguridad en esta vida. Entonces hacemos como Jonás. Jonás hizo de algo bueno, el amor por la patria y la religión, su Dios, su ídolo. Él lo hizo su justicia, su propia justicia. De nuevo, Tim Keller dice, la razón por la que Jonás tenía tendencias suicidas es porque ha experimentado una desintegración espiritual. Toda su identidad, escuche bien, se basaba en ser moralmente superior a los demás. Jonás tenía su identidad en ser superior que otros. Había convertido su religión en un ídolo. Su base para la imagen que tiene de sí mismo es que se sentía superior a los ninivitas. Y ahora ellos están perdonados. Y él está devastado y deprimido. Y esto se remonta al inicio del mundo. Esto se remonta al jardín del Edén. Porque Adán y Eva sintieron también vergüenza cuando pecaron contra Dios. Ellos se sintieron desnudos, expuestos. ¿Y sabes qué hicieron? Cosieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Las hojas de higuera representaban su rectitud, su justicia, seguridad, confianza y protección en lugar de Dios. Así que desde la caída, todos nosotros, tú y yo, tendemos a querer cubrir nuestra vergüenza, pecaminosidad y defectos con hojas de higuera. Hacemos todo lo posible para sentirnos seguros y superiores. Pero cuando nuestras hojas de higuera se ven amenazadas, cuando son destruidas, entonces reaccionamos con rabia, con miedo, con ansiedad. Así que si hay algo más importante en tu vida que Dios, serás como Jonás. Frágil, santurrón, lleno de orgullo y superioridad o lleno de miedo e inseguridad. Lo que está dentro de ti saldrá, porque lo único que sale de ti es lo que hay dentro. Así que habiendo visto el primer punto, veamos cuál es la respuesta de Dios a este berrinche de Jonás, a esta rabieta de Jonás. Y lo que vemos es que Dios expone la inconsistencia del corazón de Jonás. Versículo 4, el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Esta es la pregunta que Dios nos hace cuando creemos que nuestro camino es mejor que el suyo. Es como si Dios le hubiese dicho a Jonás, Jonás, entiende, yo tenía todo el derecho de matarte por desobedecerme. Tenía más derecho a destruirte a ti que a los ninivitas, porque tú sí conocías mis requisitos y elegiste desobedecer. En cambio, ellos vivían en pecado, pero no conocían mis exigencias. Ahora que lo saben, se han arrepentido de su pecado y por eso he desistido de mi ira. En cambio, tú todavía no te has arrepentido de tu pecado y sigo siendo misericordioso y paciente contigo. ¿Tienes derecho a estar enojado? ¡Wow! Dios es como un consejero, ¿no les parece? Como un consejero que hace preguntas. Porque este es el único avivamiento en la historia donde el predicador necesitó más seguimiento que los conversos. Dios le está diciendo a Jonás, tu enojo no está bien. Es una señal de algo más profundo que está sucediendo en tu corazón. Porque la única persona que tiene derecho a enojarse en este universo es Dios.
Él es el único que tiene derecho a enojarse. Así que era Dios el único que debía estar enojado con Nínive, pero no lo está. Y Jonás más bien se sentía justificado en su enojo. Él creía que tenía razón para estar enojado. Así que esta pregunta de Dios busca llegar al alma de Jonás. Y vemos en el versículo 5, la historia continúa y nos dice que Jonás sale de la ciudad. Él sale de la ciudad en una dirección específica. Jonás sale hacia el oriente, hacia el este. Y en el Antiguo Testamento, cualquiera que viajara al este iba a un lugar de exilio o de esclavitud. Adán y Eva fueron expulsados al este del Edén. Caín fue al este del Edén. Lot eligió el este hacia Sodoma. Por eso es que nosotros vivimos en el suroeste de Florida. Es la voluntad de Dios. Así que Jonás sale tan rápido de la ciudad como puede y va y se construye su pequeño salón de compasión y comienza a darse golpes de pecho y mantiene la esperanza de que Dios todavía destruya a Nínive. Pero allí, mientras Jonás estaba sentado en su propia superioridad moral, Dios no lo va a dejar donde está. Dios aún tenía que obrar en el corazón de Jonás. Hace un calor abrasador. Así que Dios va a venir y va a aliviar la incomodidad de Jonás. Por eso en el versículo 6 vemos que dice que Dios dispuso que una planta creciera. Imagínense, así de la nada, creció una planta. Y Dios hizo esto para hacer que la estancia de Jonás fuera más cómoda. Dios le dio una planta que le diera sombra. Y Jonás se alegró grandemente por esa planta. Ya su desánimo, su dolor estaba consolado. Ese pequeño consuelo de la planta le dio bastante alegría a Jonás. Así que a Jonás le encantaba recibir las bendiciones de Dios. ¿A cuánto nos gusta recibir las bendiciones de Dios? A Jonás le encantaba. Pero, versículos 7 y 8, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Dios le enseñará a Jonás una lección práctica. Y esta es la lección. Cuando comenzamos a sentirnos cómodos, Dios a menudo pone a prueba nuestra fe. Normalmente queremos las bendiciones, pero no las lecciones. Mientras Jonás dormía, Dios envió un gusano para matar la planta. Y además, Dios dispuso un sofocante viento del este. A donde se fue Jonás es donde venía el viento más sofocante. Unas temperaturas por encima de 115 grados. Como si estuvieses en Texas en pleno summer. Con el viento soplando como si tuvieses un secador de pelo a máxima velocidad. El sol le daba en la cabeza y en toda la piel de Jonás. Y los jugos gástricos que lo cubrían tal vez ya se habían debilitado, así que ya no tenía protector solar. Jonás está abatido. Y de nuevo viene y le pide al Señor que lo mate. De nuevo, qué dramático, Jonás. Señor, mátame de una buena vez, es que no puedo tener ni un respiro. Vemos que las emociones de Jonás suben y bajan. Un momento está erráticamente airado, otro momento está súper feliz. ¿Alguno de ustedes lucha con eso? Jonás tenía cambios de humor errático, que iban desde una obediencia valiente hasta una insatisfacción e ira extrema. Y eso sugiere que él tenía una frustración por dentro y que él tenía la necesidad de controlarlo todo. Él quería controlar el resultado. Así que Jonás tenía tendencia a creerse con derecho a todo. Se centraba en su propia visión de la justicia y esperaba que Dios y los demás actuaran dentro de sus límites. Tenía síntomas depresivos que manifiestan sentimientos de agotamiento, de tristeza, de ira, de desesperanza. Cuando veo la situación de Jonás, siento que muchas veces podemos estar así nosotros. Podemos ser un sube y baja de emociones como Jonás.
Pero Dios es tan misericordioso, versículo 9, viene y le habla a Jonás. Cuarta vez que Dios le habla. Dios sigue viniendo a Jonás. Es constante y es persistente. Y le vuelve a hacer una pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y lo que sigue es como una conversación entre consejero y aconsejado. Una especie de terapia. Fíjense, el consejero dice, parece que esta planta es importante para ti. Y Jonás, el aconsejado, dice, sí, muy importante. Y es increíble, después de todo lo que he hecho por ti, he arriesgado mi vida, le prediqué a esa gente perversa y malvada, y ahora vienes tú y me haces esto. Estoy tan enojado como para morir. Tiene pensamientos suicidas por haber perdido esa planta. Entonces, el consejero, Dios, le responde, versículo 10, tú te apiadaste de la planta. Tú sientes compasión por ella. Tú lamentas y lloras por algo debido a tu apego que tienes a esa cosa. Tú te compadeces de ella cuando se ve amenazada o dañada. Y entonces por eso te enojas. Lo que resulta es que Jonás se había encariñado demasiado con esa planta. Estaba encantado con ella y la amaba. Y cuando Jonás despertó y vio que la planta estaba muerta y que el sol lo estaba quemando, bueno, estalló en ira. Así que Dios le quitó a Jonás la planta que amaba para mostrarle que la amaba demasiado. Salmo 39:11 nos dice, con castigo reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polilla, consumes lo que es más preciado para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Dios le dice a Jonás, Jonás, estás apegado a algo que no creaste ni cultivaste y que es temporal. Perderlo todo te enoja tanto que prefieres morir antes que vivir. Es una tontería que te hayas apegado a algo tan temporal para tu fuente de vida, de significado, de alegría. Una planta muerta le robó la felicidad a Jonás porque su alegría estaba envuelta en ella. Y la pregunta para nosotros es, ¿en qué está envuelta nuestra alegría? ¿Cuándo se enojan los cristianos con Dios? Bueno, los cristianos se enojan, número uno, cuando creemos merecer algo de Dios y lo consideramos culpable por no dárnoslo. También nos enojamos, número dos, cuando creemos que alguien no es digno y nos enojamos con Dios por darle bendiciones que no merece. O número tres, cuando Dios nos quita alguna bendición que creemos que no tenía derecho a quitar. Una mascota, nuestra salud, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra casa, un ser querido, nuestros planes, una posición en la iglesia. O número cuatro, cuando nos creemos moralmente superiores. Cuando creemos que somos superiores a los demás. Y todas estas cosas eran ciertas en el caso de Jonás. Y él estaba enojado con Dios. Pero ahora Dios finalmente le va a enseñar una lección a Jonás. Y así llegamos al versículo 11. Le dice, ¿y no he yo de apiadarme de Nínive? Dios usa la misma palabra para expresar su amor por la gente de Nínive. Le dice, Jonás, tú te preocupas más por una planta que creció de la noche a la mañana y que murió, más que la multitud de personas que he creado a mi imagen y que vivirán eternamente conmigo en el cielo y que de lo contrario hubiesen vivido eternamente en el infierno. Jonás, tú no comprendes mi amor. Dios confronta a Jonás con amor, sin enojo. ¿Se dieron cuenta? De la manera más sutil y cariñosa posible. Jonás, te importan más las plantas que las personas. Jonás, tu comodidad te importa más que la compasión. Jonás, lo temporal te importa más que lo eterno. Y lo material te importa más que lo espiritual. Porque para Jonás, los ninivitas no son personas. Son un concepto. Son solo una gran ciudad enemiga.
los archienemigos de Israel. Pero Dios le señala que allí hay individuos, ahí hay vidas que importan, 120,000 personas como mínimo. ¿No te importan las personas? ¿Lloras por una planta, pero no por personas que no me conocen? Y lamentablemente muchas personas de la iglesia solo se preocupan por sí mismas, por su asiento, por su lugar de estacionamiento, por su comodidad, por su conveniencia, por sus preferencias, y ni siquiera cruzan la calle para compartir el evangelio con su vecino. No tienen interés en orar, no están interesados en servir, tampoco tienen interés en dar. Quieren la misericordia de Dios, pero no quieren estar en misión para Dios. Dios ama a las personas no porque deba, sino porque quiere. Dios no está obligado a amar a nadie. El amor de Dios por las personas es voluntario. Dios es soberano y todopoderoso. Así que Él elige a quién y cómo ama. Y nosotros no somos nadie para discutir eso. No tenemos derecho a juzgar a quién ama a Dios ni cómo lo hace. Así que el corazón de Jonás quería castigo, pero el corazón de Dios quería restauración. El corazón de Jonás no se parece al corazón de Dios. ¿Y qué hay de nuestro corazón? ¿Se parece al corazón de Dios? Jesús es el profeta que Jonás debería haber sido. Jesús no solo lloró por nosotros, sino que murió por nosotros. Jonás salió de la ciudad con la esperanza de ver su condenación, su destrucción. En cambio, Jesús sufrió fuera de la ciudad para morir en la cruz y para traer salvación. Jonás quería morirse por una planta, mientras que Jesús murió porque amaba profundamente a la gente. En lugar de quitarle la vida a Jonás, Jesús, el mayor Jonás, vino y dio su vida, no solo por Nínive, sino por Jonás y por ti y por mí. Dios tiene piedad de Nínive, de Jonás, de ti y de mí por causa de Jesús. Gracias a Jesús. Porque Jesús es todo lo que nosotros no somos. Jesús es nuestra cobertura, es nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra vida y nuestra justicia. Tenemos que dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos y correr hacia Él. Tenemos que aprender de Él. Tenemos que ser como Él. Y tenemos que amar como Él. Tenemos que hallarnos todos nosotros en Él. El libro termina de una manera inesperada. El libro termina con una pregunta. Y pareciera que el libro estuviese incompleto. ¿Por qué termina así? Porque la historia es sobre ti y sobre mí. El texto nos deja en suspenso porque plantea dos preguntas. ¿Y tú qué harías si estuvieras en el lugar de Jonás? ¿Qué ve Dios en tu corazón? La buena noticia es que la actitud de Jonás nunca cambió el carácter de Dios. Así como nuestra actitud nunca cambia quién Dios es. Dios siempre es misericordioso, lento para la ira y abundante en amor. Dios nos ama demasiado como para dejarnos donde estamos. Él hará lo que sea necesario para acercarnos a Él y darnos un corazón compasivo hacia los demás. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, no a los justos, no a los que se creen superiormente moral. Hay una multitud de personas allá afuera, un mundo que vive en la oscuridad espiritual. ¿No hemos de apiadarnos tú y yo de ellos? ¿No hemos de compadecernos de ellos? ¿O vamos a permitir que nuestro ego y nuestra superioridad moral se pongan en el medio? No dejemos que nuestro complejo de superioridad nos impida
ayudar a las personas a amar a Jesús para que vivan para Él cada día. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración y cántico. Y allí mismo donde tú te encuentras, en este momento, toma unos minutos para reflexionar. Y a medida que el grupo de alabanza toca esta canción de adoración, revisa tu corazón, revisa tu actitud. Piensa en esas personas a las que has visto por encima del hombro. Piensa en esas actitudes que has tenido de superioridad, donde el orgullo te ha ganado. Y ven y arrepiéntete. Ven acá al frente y ora. Lo único que toma es humildad. Lo único que toma es venir y decir: Señor, lo lamento. He sido orgulloso, he sido testarudo. Quiero que hoy me perdones y me limpies de todo mal. Y si tú te encuentras aquí hoy y no has tenido esa experiencia, si no has podido saborear la gracia de Dios, o si en algún momento, lamentablemente, un cristiano te ha hecho sentir que eres mucho menor, que no vales nada o que no hay esperanza para ti, hoy Dios te dice que eres bienvenido a su casa. Hoy Dios te está llamando. Y si es así, da un paso adelante. Da un paso adelante y con gusto oraremos contigo. Si tienes alguna petición de oración, ya sea por ti o por algún familiar, también estaremos aquí adelante para orar contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, por la gracia, Señor, que derramas sobre nosotros, por Jesús, tu Hijo, Señor, que vino a hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias, Señor, porque en Él estamos cubiertos. No hace falta, Señor, que nos ganemos la salvación. No hace falta que pretendamos ser algo que no somos. No hace falta, Señor, que permitamos que nuestra inseguridad nos domine y que nos mostremos superiores a los demás. Porque tú viniste, Señor, a servir, a humillarte, a buscar a los perdidos, Señor, y a salvarlos del infierno. Así que ayúdanos, Señor, y danos tu corazón. Danos tu corazón por la gente. Ayúdanos a ir allá afuera e incluso aquí adentro, a mirar a los demás con ojos de compasión. Es en tu nombre precioso que oramos, Jesús. Amén y amén.